Bueno, a continuación, para dar inicio a la exposición, les voy a presentar al expositor que va a impartir la sesión de hoy. Su nombre es Gabriel Peña Sierra, es psicólogo de la Universidad Pamplona, magíster en arte terapia de la Universidad del Desarrollo, con enfoque en procesos terapéuticos a través del arte en contextos clínicos y comunitarios. Es especialista en violencia intrafamiliar de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Tiene formación complementaria en psicoterapia y salud mental de la Universidad San Sebastián, además de ser facilitador en desarrollo personal con enfoque multiterapéutico en psicología humanista transpersonal del Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Bueno, con esto le doy paso a Gabriel para que dé inicio al seminario docente. Muchísimas gracias, Ruth, por esta introducción y bienvenidas, bienvenidos a quienes nos acompañan la tarde del día de hoy en esta invitación a hablar sobre arte, comunidad, cultura, sociedad, elementos tan relevantes en el mundo convulso que nos compete el día de hoy, diría yo, ¿no? Entonces vamos a empezar, les voy a compartir por aquí para que podamos ver esta presentación. Ahí ya ven mi presentación, ¿verdad? Sí, docente. Muy, muy bien, muchas gracias. Perfecto. El tema que nos convoca es hablar sobre arte y bienestar colectivo, y la noción de lo colectivo obedece a una naturaleza muy particular. Sobre el hecho mismo de lo que implica, preguntas sobre lo que hoy es lo individual y lo grupal, y en un mundo que es mayormente individual en este momento. Y es preguntarnos sobre la naturaleza, además del arte, que se configura como una actividad que muchas veces se experimenta o se entiende como una actividad sin propósito. Y al estar sin propósito se entiende a su vez como una actividad que no produce económicamente valor y por tanto en una sociedad actual pudiera ser relegada o entendida como dejada fuera. Entonces, en un primer planteamiento nos vamos a centrar en tratar de describir esta tensión de este concepto, de cómo se ocupa y cómo se instala actualmente en contextos sociales y culturales, y de cuál es el propósito del arte entonces en un mundo cambiante y desafiante como el que tenemos hoy en día. Entonces nos vamos a centrar en dos objetivos principalmente: analizar el rol del arte, su rol, su papel, su propósito, como una herramienta colectiva de contención, expresión emocional y reconstrucción del tejido social, entendiendo que el arte tiene una naturaleza muy amplia, más allá que solo la descripción de estos tres elementos, pero que a propósito de lo que implica atender la crisis social o sanitaria, pudieran ser los más cercanos a ello. No me cabe duda, veía tal vez en la descripción de quienes nos acompañan la tarde de hoy, sus caminos, propósitos, sus propias vocaciones que les han llevado a las preguntas necesarias en tanto a nivel profesional como personal, que sin duda tendrán maneras de comprender el arte y sus usos más allá de lo que tal vez yo pueda mencionar de esta forma. Pero un poco la iniciativa o la lógica va a tratar de indagar eso. ¿Cuál es el rol del arte? Y pudiera dejarles una primera pregunta que nos acompañe en el camino de la sesión del día de hoy. Preguntarnos el rol del arte primero en mi vida particular y de cómo eso se ha transmitido a colectivos donde yo participo, a grupos donde yo me muevo. Por poner un ejemplo rápido, tal vez tú eres la oveja creativa de la familia, por decirlo de alguna forma, la persona que hace arte, que escribe, que pinta, que hace cosas y acerca a tu colectivo familiar directamente esa experiencia, que conecta esa narrativa a los grupos sociales donde te desarrollas. Entonces es tratar de entenderlo desde allí y trataremos de entender la lógica de crisis social o sanitaria en el marco amplio de lo que eso significa. Vamos a hablar también de cómo se aplican entonces estrategias creativas basadas en metodologías artísticas bajo la lógica de la arteterapia específicamente, pero no solo suscrito a ese nivel. Y vamos entonces a comprender cómo eso favorece procesos de resiliencia, participación y recuperación comunitaria. Si yo me fijo en esto en un propósito de 60 minutos, es una
Son dos objetivos ampliamente ambiciosos que posiblemente nos dejen más preguntas que afirmaciones, pero no me cabe duda que este diálogo nos va a permitir desde esas preguntas tener definiciones de cómo impactamos en los lugares donde estamos como agentes de cambio desde el arte principalmente. Entonces yo quisiera pedirles primero que nada, a propósito de lo que las artes convocan, que se tomen un momento para cerrar sus ojos y pensar durante el día de hoy, la semana de hoy, ¿cuál arte han visto en esta semana? En la calle, tal vez en el transporte público, un graffiti nuevo en la esquina, un grupo de personas bailando en algún lugar. El arte nos rodea y está más cercano de lo que pensamos, pero solemos asociar al arte como una supraactividad humana que además le pertenece a pocas personas y que está de alguna manera implicada en contextos de cierta élite, entre comillas. Es decir, pensamos que el arte es lo que pasa en el museo, el arte es lo que pasa en las galerías de arte, el arte le compete a los artistas y a los críticos del arte, a los que saben del arte. Sin entrar en la crítica de lo que el arte es o no, a veces encontramos los debates sobre lo que el arte es y no, y muchas veces el debate es aquello de lo que el arte pareciera ser ajeno y lo que las personas no alcanzan a entender de él. Entonces quisiera introducir esta canción que les invito a escucharla posterior al seminario del día de hoy, que es la canción que se llama Movimiento de Jorge Drexler. Jorge Drexler hace una canción muy bella que usa estas palabras que son poesía. Jorge Drexler es ganador del Oscar y bueno, que gane un premio Oscar no necesariamente explica la lógica de eh, el valor que tienen sus palabras, pero quisiera centrarnos en ello. Él dice en esta canción, atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el movimiento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacío, milenios. Buscábamos oxígeno, encontramos sueños. Si han escuchado esta canción, un poco conectarán con ella y es una parte en la que él narra la lógica de entendernos todos como parte de un flujo de la humanidad que nosotros le entendemos suscritas o suscrita específicamente a la cultura que nos convoca, al lugar y país donde nacimos, al hecho y en el acto de la migración o no que hayamos vivenciado, a los significados y patrones de la cultura que nos invita, pero también siendo parte de esto que se entiende como esta aldea global, a través de la pantalla del teléfono, enterarnos de lo que ocurre al otro lado del mundo con sus fortunas y desavenencias. Entonces todo es más próximo de lo que pensamos y nunca en la vida la humanidad había estado tan conectada y al tiempo tan interpelada en la ausencia de conexión. Entonces en ese marco nos preguntamos el papel del arte y cuál es la contención que el arte puede proveer en términos emocionales. Y no solamente a nivel individual, sino en la lógica de la naturaleza colectiva de esta experiencia. A partir de eso, vamos a tratar entonces de proponer estrategias artísticas que promueven elementos de resiliencia y participación social para reconstruir algo que es una palabra muy cotidiana, pero a su vez es una palabra que nos resulta un poco ajena en cierta forma o un poco incomprensible, que es la naturaleza del tejido social y cómo el arte puede participar de configurar ese tejido y de cómo desde allí se pueden entender o asimilar intervenciones de arte terapia. Quedarnos con estas palabras de Drexler que nos invita a entender y sobre todo la frase movimiento. Es como la humanidad misma está en movimiento. Nos movemos, pero nos movemos a dónde, nos movemos cuándo y nos movemos desde qué. Esa es tal vez la pregunta. Entonces voy a tratar de establecer rápidamente, y cuando digo rápidamente, corro el riesgo de hacer una simplificación de las lógicas y problemáticas actuales y tampoco estamos en un espíritu, diría yo, de salvadores, entendiendo que cada actor social tiene un deber y un llamado a atender las dinámicas que le son más próximas, pero voy a tratar de enumerar algunas cosas que me parecen relevantes sobre el mundo en el que estamos, en el dónde estamos, pero quise hacer esta distinción de cuándo estamos. La noción de
temporal de donde estamos ha cambiado radicalmente respecto del uso del teléfono celular y del acceso a las redes sociales y del acceso a la plataforma de lo digital. Ya no solo estamos en un lugar, sino en un tiempo y momento distinto, porque podemos estar sentados frente a una amiga, un amigo, la familia, la pareja, y aún así no estar necesariamente ahí, sino estar conectados con cosas que pasan al otro lado del planeta, hablando con personas en otro lugar, preocupados de cosas que no están aquí, sino en el futuro o en el pasado. Entonces, el mundo actual se mueve en conflictos macropolíticos, económicos y sociales de profunda relevancia, que históricamente a lo mejor han estado ocurriendo y siempre han ocurrido atenidos a su época y atenidos a las circunstancias de su tiempo, con la diferencia que hoy día tenemos espectadores en tiempo real 24/7 y somos espectadores de todo eso en tiempo real. Es decir, podemos ver masacres, guerras, realities, talentos, eh, circunstancias de colapsos económicos, revoluciones en materia científica, todo a través de un reel de cada 30 segundos que yo voy desplazando en mi teléfono celular. Y eso plantea la lógica de una crisis. Podríamos decir que la humanidad atraviesa una crisis, pero ha atravesado crisis a lo largo del tiempo, de cierta manera. Y podemos entender que la lógica de esa palabra no es tanto entenderlo como algo negativo, sino entenderlo como la posibilidad de la transformación, pero que tenemos una sensación cercana a que el mundo se nos presenta cada vez más adverso. Vivimos en un mundo difícil. Hay una sensación de un mundo difícil. Como nunca, el mundo había estado tan al tanto de una polarización ideológica que trasciende a la lógica de guerra y violencia. Y cuando digo como nunca, no es porque nunca había pasado. La Guerra Fría fue la caracterización de tensiones macropolíticas, económicas y sociales, pero que ocurrió con una narrativa distante, en cierta manera, en los cambios de los años 80 y 90, en esa transición, para cuando ya cesa el mundo moderno, pero hoy día pasa que nosotros participamos activamente de esas polarizaciones ideológicas como nunca al democratizar la palabra en el uso de las narrativas que las redes sociales me generan como plataforma. A su vez, todo este cambio crea crisis migratoria global, desplazamiento forzado y, por tanto, la posibilidad directa de trauma transgeneracional. No me voy a referir aquí a un conflicto específico, dado que esa puerta nos conllevaría una narrativa muy compleja que requiere una responsabilidad para ser abordada. No porque no tenga yo la cualidad o capacidad para abordar esa responsabilidad, sino porque 60 minutos no nos permitirían abordarlo en ese aspecto. Pero es para que tengamos en consideración que como nunca el mundo se mueve, las fronteras se difuminan, la necesidad de desplazarse de los lugares por voluntad o por necesidad ha sido cada vez más vigente. Y en el transcurso de esas experiencias, por la crisis política y económica, mayores dificultades existen. Eso amplía las brechas de desigualdad social y económica a lo largo del mundo y específicamente en Latinoamérica. Y tenemos la vivencia de una exaltación del individuo como producto. Es decir, cada vez más nos entendemos a nosotros mismos y las narrativas modernas construyen la lógica de que nosotros podemos ser mejorados, desarrollados, construidos, y uno abre cualquiera de las redes sociales y se encontrará con narrativas del tipo sé tu mejor versión, construye tu mejor sentido, levántate a las 5 de la mañana, fabrica criptomonedas, bueno, no se fabrican, no sé cómo se hacen, pero las criptomonedas, las dietas, mejora tu cuerpo, sé bella, sé bello, sé el mejor. Entonces hay un bombardeo de la lógica que yo tengo que hacer una suerte de producto que debo mostrar además. Hay una crisis de salud mental sin precedentes, en el entendido que como nunca somos conscientes de la necesidad de la salud mental y a su vez no sabemos cómo resolverla o no sabemos cómo atenderla en las circunstancias que todo este contexto implica. Estamos en el punto de inflexión de la inteligencia artificial y hay inteligencia artificial para todo. Posiblemente ustedes y yo hemos usado inteligencia artificial para preguntarle una receta, preguntarle información, pero para preguntarle temas incluso de salud mental. ¿Qué hago con mi hija? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi pareja? ¿Cómo consigo trabajo? Mejórame el currículo, hazme una caricatura estilo estudio Ghibli, mejora mi foto de Instagram. Es decir, usamos inteligencia artificial para todo. La pregunta es, ¿esa inteligencia artificial es para todos? ¿Qué tan democrático es el acceso a la inteligencia artificial? Estamos en la tensión del mundo entre lo análogo versus lo digital.
recuperando tensiones y nociones de lo que hacíamos con nuestras propias manos a productos hiperprocesados, a productos que ni siquiera son tangibles, son solo sensaciones y experiencias sensoriales, pero que pertenecen al mundo de lo digital. Vivimos violencia en el mundo directo, sin que yo con esto quiera instalar o alentar una perspectiva de temor, que puede sonar un poco así, pero uno entiende que uno a veces sale a la calle y vive con esa sensación que los matinales, la televisión y todo el mundo dice, este mundo es difícil, entonces uno dice, mejor no salgo de la casa, me voy a conectar a redes sociales, y en redes sociales uno ve gente peleándose, o uno puede ser víctima de violencia digital también. Entonces es como si no hubiera dónde esconderse. Esa es un poco la sensación que produce esto. No quiero sonar incluso alarmista, sino esto es parte del tejido social. Dejamos usualmente fuera un montón de cosas que funcionan y dentro de eso el arte es una respuesta para ello. Pero esas son las necesidades a las que usualmente atendemos. Esta es una obra de arte ganadora del concurso de arte digitales y fotografía en el año 2022, que es una fotografía increíble y que tenía el propósito de tener uso de herramientas digitales. La particularidad, si bien la gana un ser humano que se llama Jason Allen, que fue el que usó esta inteligencia artificial que se llama Midjourney, él hizo esta foto con inteligencia artificial generada a través de texto. Y fue el primer punto de inflexión en la controversia explícita de cuando una inteligencia artificial ganó un concurso de arte y le ganó un concurso de arte a un ser humano. Y eso fue en el 2022. Es decir, a este punto han pasado muchas más cosas que no les cuento ahora, se las contaré más adelante si tenemos la oportunidad de conversar. Pero me refiero al hecho que incluso el arte como terreno aparentemente sagrado e irreemplazable se ve amenazado por el cambio moderno y trepidante que el mundo tiene. Y con esto tampoco quiero decir que la inteligencia artificial sea nuestra enemiga y que es mala y que no funciona. Al contrario, tiene un montón de potencial y incluso es capaz de crear una imagen tan profundamente bella y sensible como esta. Y eso daría debates en otros aspectos para entender qué es lo que eso es, como estética, sensibilidad y belleza. Entonces, ese mundo concreto ha generado y derivado una serie de circunstancias que podemos entender como ciertos problemas si las problematizamos tal cual. Y estamos hablando de esto porque estamos hablando de bienestar, arte para el bienestar. Y estamos en la época y el tiempo del bienestar, pero de bienestar a cualquier costo. Susie Orbach, en el 2010, escribió un libro fascinante que se llama Tiranía del culto al cuerpo, que es el que instala, incluso da fuerza a movimientos de transformación sobre la aceptación del cuerpo y sobre cómo el cuerpo es mercantilizado, usado como producto publicitario, que es un histórico de lo que ocurre a lo largo del tiempo y de cómo problemáticas de salud física a veces están instaladas en eso, en el impulso de lo que el cuerpo necesita. La época que vivimos está particularmente interesada y centrada en alentar la individualidad, la autorrealización y la autonomía. Y este es un fenómeno singular porque es bastante contrapuesto a lo que incluso históricamente la humanidad ha tendido en su atributo comunitario de desarrollo. Nos necesitamos socialmente y nos necesitamos comunitariamente para construirnos colectivamente. Pero ahora es mal visto ser dependiente de otros. Si tú eres independiente, eso se alienta, como que bueno, pero nadie dice es que yo dependo de los demás para existir. Influencers, gurús, orientadores, todos alientan que tú no dependas de nadie, tú sé tu propio jefe, sé tu propio, siempre tu propia autosatisfacción, un poco obsesiva en ese aspecto. Y entonces eso hace preguntar, y cabe la pregunta, ¿el bienestar se nos está volviendo un problema? Y yo diría que no es el bienestar el problema es el mercado del bienestar. La particularidad de poder mercantilizarlo todo. Entonces, de venderte una fórmula de estar mejor, cuál es la mejor estrategia para sentirse mejor, y de incluso dejar de lado el sufrimiento o el dolor como atributos humanos. Ahora todo malestar puede ser patologizado. Esperamos que la transformación del DSM a futuro en su nueva convención que va a alterar la lógica de la comprensión de diagnósticos va a cambiar un poco esa lógica, esperamos entre comillas, pero en general hemos tendido y atendido a esa perspectiva. Entonces, ¿por qué perseguir bienestar? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el límite de la pregunta? Y es porque todos buscamos un poco felicidad. Ya no se entiende la felicidad como un proceso, como un camino, sino como un producto. Harris, en el 2017, escribe este texto que se llama La felicidad como trampa,
que Harris es un médico, pero él realiza intervenciones y reflexiones y crea un poco este documento desde el enfoque de terapias contextuales en materia directamente de la terapia de aceptación y compromiso, para entender el hecho de que justamente felicidad se trata que no es ajena al dolor, no es ajena al malestar ni a la dificultad propiamente tal. Pero vivimos en un mundo en que la felicidad es más que una experiencia, una performance, como una especie de registro donde la sociedad es el escenario. Yo voy a comer y no es tan rica la comida como los likes que me dan por mi comida, los me gustas en redes sociales. Y vivimos una suerte de relaciones parasociales, que ya estaban descritas en el 56, entendido parasocial como aquello que no está sucediendo y no es real como relación, pero yo lo entiendo como sí. Por eso nos alegra y con esto que digo, quiero ser franco en esto, además no es una crítica de a quien le ocurra tal cosa, pero por eso uno siente a veces un cantante, un actor, una actriz, como si fuesen casi familia, como que uno les escribe, te amo, eres lo mejor, y uno se conecta en una relación vincular con un ser humano que no sabe que existes. Y es una relación, incluso podemos tener relaciones parasociales con nuestros propios amigos, familia o pareja. Amigos a los que no ves hace 5 años, pero porque le das like en fotos, asumimos que tenemos un vínculo. Byung-Chul Han, que sería casi imposible mencionarlo a este punto, y estamos hablando en el 2010, y es curioso, estamos hablando de nuestro conflicto de hoy, pero él ya lo dijo hace años. Hablaba de la sociedad del cansancio, una sociedad que se explota a sí misma como noción de desarrollo, pero convengamos que la sociedad del cansancio se ve muy bien en redes sociales. Todos como que tratamos de inflar la lógica de lo que hacemos. Todo esto está ocurriendo en una instancia simultánea en tiempo real y a todos nos ocurre, somos todos atravesados por esta experiencia. ¿Cuál es el propósito del arte entonces en todo esto? Porque uno podría decir, qué agobiante esta sensación, llevo 25 minutos de malas noticias y espero no alterarles a este punto con esa lógica. El arte, en mi forma de entenderlo, es un instrumento, como ya lo decía Vygotsky, una herramienta de salvación, en cierta manera, de respiro, de alivio, de terapia, de cercanía y proximidad a elementos más nucleares de lo que ya Vygotsky denominaba como elementos de técnica de los sentimientos o herramientas de mediación de cultura que transforma lógicas de la conciencia de lo individual a lo grupal. Vygotsky en su obra del 71, La psicología del arte, que es un libro fascinante, completamente vigente al presente, nos, nos interpela con el hecho de que el arte no es solamente un acto propio y personal, sino en la manera en la que yo puedo asimilar el mundo. Entonces, el arte no es un atributo de unos pocos, es un derecho de todos y democratizar el arte y acercarlo a todos, no solamente también es un deber personal en mi propio ejercicio, sino en la cualidad que yo puedo acercarle a otros. Esa sería también mi primera invitación del día de hoy. Tenemos una responsabilidad para que el mundo se entere de esto, del arte propiamente tal. Posiblemente ustedes son cercanos a personas que dicen, no, el arte no tiene nada que ver conmigo, yo no sé pintar, no me interesa cantar, yo no tengo nada que ver con esto. Dicen, muchas personas lo dicen. Y eso puede ser porque hemos dejado de lado experiencias estéticas, experiencias sensoriales, experiencias compartidas y colectivas que el arte proporciona. Entonces, arte, cultura y sociedad en principio son casi sinónimos. Y en ese aspecto entendemos que el arte está suscrito a su tiempo y espacio y por eso pasa muchas veces, por ejemplo, que hay, y que hemos vivido los debates de si separamos al artista de la obra. No voy a entrar en ese aspecto porque nos tomaría mucho tiempo, pero entendemos que cada arte ha tenido y todas las formas de arte tienen un espacio, lugar y circunstancia. Y Donna Haraway construye un concepto que es el conocimiento situado. No hay un conocimiento ajeno en ningún contexto y cada conocimiento siempre está influido por los seres humanos que le dieron lugar y origen. Esto es relevante aquí porque el arte que está ocurriendo aquí y ahora sigue siendo un arte vigente que habla de las necesidades de los colectivos actuales y como arte situado nos invita a la posibilidad de entonces instalarlo como una acción creadora. Nosotros creamos no solo para nosotros, sino en relación con otros. Entonces nuestro arte está plenamente conectado e influido por las experiencias vitales que tenemos, pero también sujeto a las acciones específicas con otros. Y esto tiene
elementos dentro del margen de lo político. Cuando hablo de lo político, hablo más que a suscrito a un movimiento particular, a la postura de participación de un ser humano. Incluso lo que ocurre con la noción de los memes, volviendo a, a las redes sociales y a lo digital, lo que ya decía Dawkins con la misma palabra de lo del meme. Si ustedes se fijan, los memes muchas veces, e incluso hay un meme que dice como, no sé si lo han visto, ¿no? Como que esto es cine, que es de un actor de Hollywood como, y lo dice, esto es cine. Y es un meme que podrá ser muy simple, pero habla de la cualidad que tiene una imagen, un símbolo, una reconstrucción musical, a veces sacada de contexto, que puede reinterpretar y transmitir narrativas de las personas. El arte en ese sentido, entonces, es una forma de acción y de investigación. En algunos de los seminarios que están disponibles en la plataforma Nadipa, mencionamos respecto a de la arteterapia aplicada, la noción de que el artista o de entenderse a uno mismo como un terapeuta, incluso que hace arte o es cercano a las artes, como un investigador. Y la investigación basada en las artes es una metodología específica de trabajo del arte que genera conocimiento profundo o conocimiento amplio de carácter emocional y sensorial sobre la experiencia humana. Entonces, el conocimiento científico puro y duro, me refiero a las con perspectivas más positivistas, no es la única manera de crear conocimiento. Vivimos una época además como de respuestas o de búsqueda de respuestas en ausencia de las mismas por la desestructuración que vivimos, en cuanto que alentamos, y yo soy también partidario de aquello, ¿no? Perspectivas basadas en evidencia, intervenciones de carácter científico, pero muchas veces entendemos que eso sucede en un laboratorio, sucede en un diseño puramente experimental, ajeno a la posibilidad de que desde la pintura, la escultura, la performance, la creación y las narrativas estéticas, la poesía y la literatura es posible construir conocimiento. Y eso creo que es lo que transformaría en un acercamiento, por ejemplo, a la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial tiene una cualidad puramente racional y fría, ajena a la estética de la experiencia sensorial y humana en lo emocional. Entonces, en la investigación basada en las artes entendemos que hay unas funciones sociales específicas. Haciendo un paréntesis corto, pero para que sigamos el hilo de lo que veníamos hablando, les he planteado un mundo, o el descrito más bien, porque no lo inventé yo, lo describo simplemente, al menos desde lo que yo veo. Sin duda ustedes, en cada uno de los lugares donde son agentes de cambio, ven tantos más problemas que los que yo describí y tantos más potenciales, sin duda alguna. Pero entendemos que si el arte tiene la cualidad de ser transmisor de cultura, de ser un dispositivo que permite el acercamiento a esos elementos, estos elementos no son urgentes entonces. El arte le sirvió a los primeros seres humanos para configurar nociones simbólicas de carácter grupal, elaborar la naturaleza ritual del encuentro humano, representar y construir cosmovisiones específicas de los pueblos. En eso podemos recorrer el planeta entero, pero estando en la noción latinoamericana, cada cultura tiene una riqueza fascinante y símbolos únicos y a la vez universales para representar esa cosmovisión. Exploración de materialidades para asimilar la realidad, temáticas y estéticas afines a esos colectivos, la búsqueda de medios de expresión para lograr esos recursos. Eso era lo que permitía que ocurriera cohesión social. Preservación histórica. La historia de un pueblo es preservada en términos estéticos y artísticos y esto es profundamente importante. Si uno visita una ciudad, cuando uno visita un país nuevo, una ciudad nueva, un pueblo, un colectivo, uno usualmente va a la plaza, al parque, los templos que se preserven, sitios de interés, y uno visita los museos como eso, elementos de preservación histórica, que hablan del desarrollo humano propiamente tal y la búsqueda de trascendencia de esos pueblos. Y estas mismas cosas hoy día no son urgentes. El mundo actual necesita volver a la naturaleza, comprender símbolos grupales, construir perspectivas rituales, representar una nueva cosmovisión donde nos entendamos a nosotros nuevamente como un colectivo, no como un producto individual que necesita mercantilizarse y ofrecerse en una plataforma. La necesidad de encontrar y asimilar materialidades, incluso materialidades digitales, pero que esas materialidades estén al servicio de la experiencia de la naturaleza del humano y no que nos convirtamos en un producto de esa narrativa. Entonces,
Las redes sociales sin duda tienen una función muy importante y es muy curioso que se llaman así redes sociales, pero no son redes sociales digitales, porque tu red social es, no sé, el señor o la señora que te vende el pan en la tienda de la esquina, la persona que te da el ticket en el metro, tu amiga o amigo que se sienta al lado en tu lugar de trabajo, la señora que no te deja pasar en el andén y tú vas a prisa. Eso es una red social, esos son los vínculos reales. Esto, en cierta forma, que estamos haciendo ahora a través de Adipa es una red social. Estamos aquí convocados no solamente por la lógica del entretenimiento, que puede resultar en un nivel, espero, entretenido, si es que es el caso, pero que también sea la perspectiva de invitarnos a pensar y de encontrarnos en las latitudes donde están. Me parece fascinante justamente eso que escribían. Están de sur a norte en todo Chile, personas en México, personas en distintos lugares en Colombia, y podemos conversar y en muchos lugares también a la distancia de un clic, pero que nos permitamos a través del arte encontrarnos desde ese lugar, creo que eso es ante todo lo central. Entonces, si el arte tiene esas funciones, podemos entender que el arte, ¿qué es lo que es el arte? Que sea cualquier forma de expresión que ocupa materiales, recursos y soportes en cierta manera, y que a su vez dentro de ese marco tienen fines expresivos. Y esta definición rápida de arte la doy con fines eh, pedagógicos, digámoslo así, para avanzar en la perspectiva de lo que implica. Pero si el arte tiene un componente de herramienta de expresión emocional, esa expresión emocional nos es urgente por el contexto que les describía. Hay una necesidad de catarsis emocional relevante, entendiendo la palabra catarsis con cuidado, ¿no? Como la naturaleza de liberación o expresión emocional. Catarsis es una palabra además suscrita a un modelo epistemológico específico, histórico en la psicología y la psicología del arte, pero da cuenta de la función que el arte cumple como una vía de diálogo que no usa palabras, sino usa símbolos y significados, considerando además la manera como hoy la imagen es desechable, como nunca se producen imágenes en Internet, la IA produce imágenes como nunca, y a su vez esas imágenes pueden tornársenos ajenas, entonces es tiempo de recuperar las imágenes propias, encontrarse con las propias y puede ser un recurso muy útil para abordar experiencias traumáticas y difíciles como las que un mundo como el de hoy nos propone. El arte nos permite también reinterpretar narrativas personales, música, pintura, escritura, por nombrar algunas, pero por nombrar ampliamente todo lo que el arte es la capacidad o posibilidad de comunicar las experiencias y construir significado para mí mismo y para otros, porque mi experiencia es una experiencia también que puede resultar colectiva y que en general desde el marco del conocimiento situado de Holloway es siempre el conocimiento en relación con otros. La regulación emocional implica que la experiencia creativa, la experiencia artística nos implica o nos posibilita un espacio de calma, de seguridad, que reduce la ansiedad, reduce el malestar, neurobiológicamente activa estados del sistema nervioso parasimpático, es decir, nos regresa a espacios de tranquilidad, en contraste con el mundo tan veloz en el que nos encontramos. Sin duda eso es algo de lo que a lo mejor han tenido experiencia de fuente directa, experiencias de la práctica artística que les trae bienestar. Entonces, en lo individual nos ocurre eso. ¿Cómo ocurre eso hacia afuera y con otros? Los vínculos sociales pueden ser fortalecidos a través de prácticas artísticas. Antiguamente las personas hacían arte en conjunto. Aquí en Santiago de Chile, por ejemplo, donde vivo actualmente, hay una cosa muy bella, me gusta mucho que a veces hay colectivos de personas que se juntan a bailar en una plaza. No sé, el grupo de salsa X que baila en la plaza. Al menos en Santiago pasa eso. Y no te piden nada, no te piden dinero, solo te piden bailar. Es una cosa que me parece fascinante. Eso pues pasa la vergüenza, digamos, si es que no te gusta que te vean en público. Y eso crea una comunidad activa, comunidades activas que se reúnen. Entonces uno a veces dice, no, pero es que todo es caro y todo vale, y a veces sí, el trabajo del artista sin duda tiene valor, o el trabajo del mediador artístico. Hay gente que ofrece talleres, espacios artísticos grupales, pero hay cosas que también están asequibles y creo que es tiempo de rescatar los espacios públicos de esa naturaleza. Lógicas de murales colaborativos, por ejemplo, que fortalecen el sentido de pertenencia, de hacer propio un espacio comunitario. El arte fortalece y construye la confianza de las personas y participar en proyectos de esa manera crea interacciones genuinas y refuerza relaciones interpersonales.
Porque yo en una red social puedo editar una foto y poner mi mejor versión y mi mejor cara, pero esa cara, digamos que tiene que ponerse en la plaza que les cuento a bailar a ver qué tanto bailas, ¿no? Entonces, creo que eso naturaliza la experiencia del humano a través del arte como experiencia y genera una integración cultural propiamente tal. El arte facilita el intercambio de tradiciones y valores, incluso entre culturas. Yo soy colombiano, nací en un pueblo muy pequeño que se llama Pamplona, el norte de Santander. Eso está en las montañas de Colombia, es un pueblo muy pequeño, y vivo en Santiago de Chile hace 12 años ya. Entonces, viví la experiencia de la migración por un acto de elección y son elementos de cultura los que a mí me han permitido estar en este espacio, conectarme con este país, a su vez crear narrativas y tensión hacia mi propio país, pero dialogar también con personas de muchos lugares. Entonces creo que eso es algo que sucede a razón del arte y de las expresiones propiamente tal, la música, la gastronomía, las expresiones sociales y de cultura. En casos específicos, y esto solo por mencionar dos elementos en particular, o dos casos puntuales entre muchos, y que en particular respecto a la arteterapia, pero a la investigación basada en las artes y a y las intervenciones también de carácter social y comunitario, que cada vez más se legitiman, se documentan, se crean no solamente intervenciones basadas en evidencia, sino evidencia basada en las intervenciones que son seriamente documentadas. Y creo que eso es muy importante porque cada colectivo, cada barrio, cada sitio, cada comuna, cada población tiene una cosa que contar en la construcción de relación de sociedad. Entonces, a veces uno pasa por ciertos barrios y uno se da cuenta cómo el barrio se organizó para recuperar una plaza y organizar unas plantas y pintar un muro. Y eso es construir tejido social, es decir, donde cada uno se siente parte de ese espacio. Uno a veces imagina que tienen que ser grandes proyectos, pero en realidad las acciones de arte están saltándote a la vista en todas partes. Por eso les decía al principio, piensen en eso cuando no ve gente haciendo cosas que aparentemente están en silencio, son menos escandalosas, diría yo, que otros escenarios. Entonces se generan, por ejemplo, en México tras el terremoto o los sismos del 85, el movimiento incluso que se entendía como activismo visual. Solo lo voy a mencionar, no me alcanza para describir la riqueza de estas intervenciones, pero como, siendo México además la cuna del muralismo latinoamericano, como un lenguaje que se vuelve social y político, también encuentra lugares para crear nexos de sanación entre las personas. La lógica del teatro terapéutico, el uso del teatro de expresiones artísticas en este colectivo de madres de Soacha que se llama en actos de memoria Madres con las botas puestas, que en Colombia esto obedece a un fenómeno muy particular y muy difícil en la historia del país, que fue todo este fenómeno de los falsos positivos, es decir, civiles que eran hechos pasar como militantes de grupos al margen de la ley y que por tanto eran abatidos en combate. Y uso entre comillas esa palabra porque al final significaba simplemente hacer que una persona civil desapareciera independientemente de las razones que ocurriese. Y fue el teatro y fueron las herramientas artísticas las que le han permitido a estas madres de estos muchachos que en ese contexto fueron desaparecidos, reparar, construir. La ley de justicia y reparación estaba fuertemente instalada en esos marcos. ¿Cómo se construye reparación simbólica específicamente? Se hace a través de elementos que solo el arte puede proveer. Entonces, las estrategias artísticas están allí. Una estrategia artística es más que pintar, y no porque pintar sea poca cosa, es un montón. A veces uno se imagina cuando le dicen, dime estrategias creativas, entonces uno dice, las voy a anotar, pintar, dibujar, y sí, sí lo son, y hay técnicas específicas, y hay manuales fascinantes de personas que se han dedicado a compilarlas o a inventarlas, pero creo que la fuente es pensar cómo yo comprendo este fenómeno y yo puedo darle rienda suelta a mi propio espacio de creación. Como, por ejemplo, conozco el caso de una persona que llegó a un barrio bastante nueva y ella empezó a generar una red de lo que ella llamaba como la red de madres araña. Esto es un barrio en Cúcuta, el norte de Santander. Y lo que ella ha hecho en un barrio muy marginado, que no tiene acceso a nada, fue reunir madres de hogares que no tienen acceso, que además tienen justamente las características de mayor vulneración. Son mujeres desescolarizadas, no tienen acceso al sistema al elemento de justamente independencia económica
Pero las madres sabían tejer y ella nota que no solo había un gusto por tejer y empieza a crear una lógica de tejido con sentido. Y ahí ese proyecto va avanzando en materia de ello. Ahí estaba en comunicación con ella y es muy interesante lo que están haciendo. Entonces, eso incluso además es un acto silencioso, ¿no? Porque todavía no han publicado nada, no aparece en la tele. Entonces, el arte está en todas partes. Y en esas metodologías, la investigación-acción participante como metodología de investigación que suma la investigación y la acción social para empoderar a los pueblos, donde entendemos que el arte es una acción social específica para resolver problemas específicos y donde además se distancia de esta mirada positivista de la ciencia donde hay un objeto de investigación. Aquí somos sujetos activos y agentes de cambio y entonces podemos implementar herramientas como la investigación-acción participante. Como decía Hannah Arendt, en este mismo ejercicio de la libertad y la construcción de la libertad, en el deber de pensar para ir en contra de lo injusto, pensar para ir en contra de aquello que se nos torna a veces liviano, como la maldad propiamente tal. Entonces, dentro de ese mismo marco, implicaría yo el llamado al deber de crear. Tenemos la cualidad de pensar y tenemos un deber de acción al respecto. Mario Irarrázaval crea esta obra, artista chileno, que se llama El Gran Silencio, como el encuentro de personas que pueden hablar, al menos en esta escultura, más allá de las palabras o que parecieran próximas, pero no se encuentran. Y esta obra tiene una lectura muy singular, que además es una obra al aire libre, que cuando llueve se llena de agua, entonces hay algo que he llenado en el encuentro con personas, al menos en esta metáfora. En la investigación-acción participante hay una participación activa, la relación es horizontal, entonces no somos salvadores de los colectivos ni las comunidades, somos parte de ellas. Establecemos la posibilidad de ciclos de reflexión y acción, atender a problemas locales y generar empoderamiento. Pero ¿cómo se hace, al menos en esta pirámide en capas, y cómo se promueve la participación comunitaria? Primero se generan herramientas o instancias de inclusión social, actividades artísticas abiertas a diferentes grupos sociales que proporcionan un terreno neutral para la colaboración y el entendimiento mutuo. Es decir, es encontrarnos en el campo neutral del arte, encontrarnos diría yo, en la bandera de paz, en un bombardeo de guerra a veces de lo que el arte nos propone. Tomar y abordar los espacios públicos que están allí justamente para ello, pasa que habitamos cada vez menos los espacios públicos. Y esto a razón de posiblemente la sensación de inseguridad que vivimos y de abocarnos a espacios digitales. Pero ya no vamos a las plazas, ya no estamos en áreas directamente implicadas para que las personas lo habiten. Apareció este fenómeno de la arquitectura hostil, además, entonces hay como elementos que nos invitan a recuperar el espacio público. Y el arte implica también la posibilidad del diálogo intercultural, puente entre culturas, puente entre seres humanos que se encuentran, diferentes perspectivas y tradiciones y valores que pueden comulgar en espacios comunes, que pueden resonar dentro de la naturaleza de esa experiencia. Y eso es algo que tú puedes promover. Pasa que los terapeutas, psicólogos, psicólogas, arteterapeutas, trabajadores sociales, educadores o cualquier persona convocada desde su vocación al arte, en un sentido puede entender que tiene una perspectiva de vocación muy individual, pero a su vez todos tenemos un rango de acción específico en materia de lo colectivo. Es decir, nos podemos encontrar con otros siempre en nuestra acción. No es solo para nosotros, hay una narrativa y un diálogo hacia otras personas. Entonces, hay proyectos y formas de generar participación en la recuperación en la crisis, cuando ya las crisis se instalan en la naturaleza de las necesidades de las personas. Y entonces, al menos estas tres cosas son elementos que son urgentes cuando una comunidad atraviesa un espacio de crisis. Lo primero y entendamos crisis como todo lo que describíamos al inicio, sin reiterar, digamos, problemáticas específicas. Una comunidad que atraviesa procesos de crisis y a veces la crisis misma es la exposición a un contexto de pobreza sistemática, de ausencia de la experiencia de sostén del Estado. Y con esto no estoy haciendo una crítica específica a ningún gobierno ni a ningún Estado en particular, solo estoy hablando de las nociones de lo que la estructura social ha generado. Entonces, reconstruir simbólicamente implica movilizar.
esculturas, instalaciones, espacios públicos que representan el renacimiento tras eventos catastróficos. Esos puntos de inflexión simbólicamente resultan reparadores para los colectivos. Eso promueve un sentimiento de esperanza o un punto de reinterpretación de la experiencia tal como ocurrió. La documentación comunitaria y en el marco de la investigación, acción participante y también la investigación basada en las artes, hay muchísimos proyectos que se tratan justamente de eso, de recuperar la memoria histórica de los pueblos. Que el pueblo o la historia o la comunidad que existía y que por las razones que sea haya desaparecido, no desaparezca justamente de la historia, sino su vivencia y su relato permanezca usando para eso todos los medios artísticos que son posibles, porque para eso son. En ese mismo espacio, la noción de apoyo psicológico, talleres creativos gestionados por arteterapeutas, artistas, terapeutas capacitados. Aquí menciono solo estas tres cosas, pero en el entendido que, por ejemplo, un docente puede ser perfectamente un agente terapéutico y psicológico, ¿sí? Guardando las proporciones de lo que la psicoterapia a otro nivel significa, reparando elementos en el contexto de la urgencia de una persona cuando no existen otras alternativas. Esto respecto a instancias de estrés postraumático, eh, que es un asunto vigente al menos en las circunstancias que pueden implicar lo que nuestra historia como pueblos latinoamericanos tienen, un poco en ese mismo marco. Y eso implica la noción de reconstruir la famosa palabra tejido social, pero hacerlo a través del arte. Y aquí puse un poco esta pintura que me parece fascinante de Diego Rivera, que está en el Palacio de Bellas Artes, este mural increíble que se llama El hombre controlador del universo. A mí me gusta partida el mismo nombre, es algo que podemos desde ya empezar a desbaratar. Yo creo que el arte tiene y el lenguaje tiene esa naturaleza, ¿no? Esto del hombre, como si el hombre fuese el único actor dentro de lo social, entendiendo que al menos en el lenguaje español se asume que el hombre reúne a todas y todos, pero las luchas incluso de las disidencias, de las diferencias de género, de las diferencias de lenguaje dan cuenta de la forma de ser incluidos todos en un sentido. Yo diría el ser humano, que es como controlador del universo, pero lo que uno aquí plantea es que la necesidad de control que ya existía en el año 34, 1934, yo creo que es una sensación de urgencia del mundo actual de querer dominar algo que se nos escapa de control. Diego Rivera además hablaba de lucha de clases, de la lucha obrera, producto de conocimiento situado en su tiempo, pero que a lo mejor no ha dejado de ser en un sentido una invitación. ¿Qué es tejido social al fin y al cabo? La posibilidad de yo sentirme en diálogo y en conexión con otros, ser agente de participación y donde yo tengo un rol dentro de la participación social, donde de alguna manera yo puedo satisfacer necesidades básicas primarias, también a necesidades globales de orden simbólico que usualmente están más en este mismo marco, sentido de pertenencia, recuperación emocional, revalorización cultural, que es lo que muchas veces ocurre en las tensiones culturales a lo largo del mundo. Uno ve, por ejemplo, en las noticias personas de distintos lugares, latitudes y culturas que se mueven a otra cultura, sufren desarraigo, diferencias y distancias, pero también sufren dificultades de adaptación por sus propias acciones en los colectivos que los reciben. Entonces, eso mismo es algo que puede ser mediado, construido y acompañado desde elementos de las artes. Expresiones artísticas que permitan a las comunidades crear identidad, vínculo y relación entre las personas. Que esos mismos elementos permitan procesar experiencias de trauma, dolor o malestar que permitan equilibrar a la persona en términos de sus necesidades individuales y colectivas y promuevan la resiliencia. Y eso también permite seguir construyendo la historia local específica a nivel social, a nivel cultural de manera más macro en un sentido. Entonces, la propuesta es crear iniciativas artísticas colaborativas. Esa sería tal vez la perspectiva. Estamos llamados y llamadas a poner el arte ahí donde estamos. Para la inclusión social, proyectos colaborativos que reúnen a personas de diversos orígenes donde todos tengan voz, donde todos puedan ser promovidos en el diálogo y reducir las barreras sociales. Empoderamiento comunitario para que las sean las propias personas y colectivos que no necesiten necesariamente un mediador o un acompañamiento de aquellos sin que ese rol, no digo que esté mal, solo digo que lo que buscamos es que las personas al menos sean capaces como colectivos de tomar autonomía y donde el arte se haga protagonista para la solución de problemas. Y desde ahí
el arte como la cualidad y capacidad para visibilizar problemáticas sociales, para denunciar problemáticas sociales también, sin adjudicarle a veces al artista la excesiva responsabilidad para aquello, ¿no? A veces a los artistas hoy en día se les exige que tomen una postura pública, digamos como si eso cambiara mucho sustancialmente ciertas cosas. Se trata más bien es que las personas entendamos que ese artista que yo le pido que haga cosas soy yo mismo en la cualidad que yo puedo hacer arte. Entonces, haz tú el arte que denuncia, haz tú el arte como agente de cambio. El arte en el escenario de lo público es un medio de sanación colectiva porque al final permite expresiones compartidas. ¿Quién no se ha sentido representado y representada por una pintura, por una canción, por una puesta en escena que te ayuda a sanar una parte de ti? Que uno dice, un poco incluso llevándolo al territorio de lo digital y los memes, cuando ponen un meme muy particular y la gente escribe sí soy. Eso de sí soy no es tan anecdótico, porque al final está hablando de la resonancia específica que tienes respecto de lo que ocurre. El arte es un medio fundamental para la reparación de espacios. Les recomiendo consultar este experimento de la teoría de las ventanas rotas de Zimbardo, que él hablaba de cómo un lugar que le rompen una ventana o dejaban un auto con una ventana rota y si lo dejan así, la gente lo sigue vandalizando hasta que el lugar se vuelve inseguro. Por eso reparar un lugar rápidamente y hacerlo incluso con arte es una forma de recuperar espacios. Pintar lugares y hay intervenciones culturales que se han hecho con las críticas que pueda tener, porque no se trata solamente de pintar en una fachada estéticamente barrios vulnerables, pero sí crear con eso un lugar digno para las personas que sea estéticamente agradable y que eso nos permita a todos crear una narrativa común. Entonces, las intervenciones de arteterapia, y esto para al menos de cara un poco al tema del curso, pero dejándolo en perspectiva de lo que la arteterapia puede hacer, en un enfoque más holístico y global, la arteterapia se va a centrar en bienestar físico, emocional, mental. Todo eso es bienestar, no solo el cuerpo, sino la mente, el espíritu, lo comunitario y lo social, para abordar desde allí las necesidades con la cualidad que el arte no necesita palabras, no necesita una organización intelectual particular para poderlo aproximar. Nos pertenece a todos. Diría yo, es de las acciones humanas más democráticas que existen. Y si bien hay una naturaleza individual que se adapta a cada persona, a su vez en intervenciones comunitarias respeta el mismo flujo de construcción de esa perspectiva para elementos que pueden abordar individualmente reducción del estrés, procesamiento del trauma, inclusividad, que son formas de hacer intervenciones en grupos más específicos que tienen problemáticas de esta naturaleza, pero que pueden devenir de un contexto social mucho más amplio y de una experiencia que se da siempre en un colectivo con otros. Entonces, el trauma, el dolor, el sufrimiento no es ajeno a ninguna persona y compartirlo y construirlo colectivamente puede ser profundamente reparador. Acercándonos al final, entendemos que la arte terapia propiamente tal, ahora como ya no hablando del arte de forma global, sino específicamente la arte terapia como disciplina, como estrategia y como recurso, puede ser un puente, y lo es para la recuperación comunitaria, en tanto que primariamente permite en un encuentro terapéutico que construye lazos, vínculos en un setting específico, reforzar vínculos concretos. Las actividades grupales fomentan la colaboración, la empatía y la unión en comunidades afectadas por crisis o desastres. Es algo que ocurre así, las personas se organizan en torno a lo simbólico de lo que esto convoca y significa. La restauración de la identidad como segundo punto es que a partir de ese encuentro o reencuentro vamos construyendo una nueva narrativa, recuperar un sentido de pertenencia y propósito en el marco de un tejido social. Y eso a su vez permite que hayan procesos participativos que involucren comunidades en la co-creación de arte, donde de nuevo el arte salga de los museos y no porque yo diga que los museos tienen algún inconveniente, por supuesto deben existir y cada vez más y son escenarios de reparación, recuperación de memoria, de organización de experiencias, de mediación al medio, valga la redundancia, pero que está la invitación a que vayamos al museo, por ejemplo, a que nos tomemos ese lugar y a que a su vez de allá traigamos cosas a nuestra vida directamente. Y un poco para terminar, agradeciéndoles desde ya su participación el día de hoy, su
paciencia para tal vez la apertura en escuchar estas palabras. Cerrando con las mismas palabras de Jorge Drexler de esa canción, Movimiento. Es la misma canción de Drexler. Yo les pondría la canción, pero además de que perdemos el tiempo, eventualmente esta presentación, eh, perdón, esta presentación va a ser subida a YouTube y eventualmente si pongo la canción, a lo mejor los derechos de autor no funcionarían muy bien. Pero dice Drexler, somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias sino equipaje. Vamos con el polen en el viento, estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, de todos lados un poco. Y quería dejar estas palabras no solo porque la migración sea un ejercicio que a mí me interpele personalmente, porque yo no soy de aquí, ciertamente, hablando de aquí, Santiago de Chile, pero también este espacio lo siento como mi casa, como mi familia. Tengo grandes amigas, amigos y familia aquí, que se ha hecho aquí, como parte en Colombia, como parte en muchos lugares en el mundo, y creo que el arte nos convoca a todos y ahora hay una parte de cada uno de ustedes, cada una de ustedes aquí, al habernos encontrado hoy. Así que les agradezco mucho y ese es un enlace a mi perfil de Instagram. No soy influencer ni nada y a veces no escribo nada por allí, pero nos podemos saludar por ese lugar. Así que eso. Y fin, me pasé un minuto. Bueno, ahora toca las preguntas. Quienes quieran hacer una pregunta pueden escribirla por el chat o levantar su manito. ¿Podría poner yo de nuevo el Instagram? Sí, podría. Ahí vi a alguien aquí. Creo que ahí. Ahí lo ven, ¿verdad? Y docente. Ya. Hay una manita levantada que Vanessa, te voy a dar el paso para que reactives tu audio. Ujú. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Em, no, que encantada con todo lo que expusiste porque eh, estoy haciendo mi tesis de maestría en psicología comunitaria y Ujú. quiero hacerla de un tema muy parecido, entonces todos los autores y autoras que nombrabas, es como genial que haya alguien en el mundo que, que también se esté pensando esto. Entonces, agradecerte mucho por eso. Por ejemplo, lo de la IAP, la Investigación y Acción Participativa con Artes, como que, wow, Ujú. nunca hubiera pensado que se pudieran poner a dialogar esas dos cosas. Entonces, me inspiró mucho. Muchas gracias. Fantástico, Vanessa, fantástico. Y yo feliz de leer tu tesis cuando esté lista o conversar en el camino de esto, porque como bien lo dices, son como fronteras atingentes, pero no necesariamente parecieran explícitas, porque he leído un montón de cosas y traté de configurar esas conexiones, pero feliz de dialogar al respecto, conversemos y por supuesto conversemos de tu tesis, que es muy interesante desde ese lugar, como en la participación misma que el arte tiene en las comunidades. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a leer una pregunta que hicieron por el chat, que es de Ujú. José Juan. ¿Hasta qué punto las prácticas artísticas en contextos de vulnerabilidad logran empoderar a las comunidades sin caer en dinámicas asistencialistas o de esti- estetización del sufrimiento? Excelente pregunta, José. Yo diría que en el punto exacto en el que quien facilita este medio pierde el rumbo de esa acción. Esto que acabo de decir es un poco concreto y puntual, pero ambiguo en el sentido de que que tú me estás preguntando cuál es el punto. Y el punto muchas veces opera en relación a que hay muy buenas iniciativas con las mejores intenciones, comienzan las intervenciones propiamente tal, pero entran otro tipo de fuerzas a tensionar esa intervención. Por ejemplo, patrocinadores, rendir gastos en función de si son instrumentos o recursos públicos o privados, o los propios intereses de los investigadores. Entonces, y uso la palabra investigadores sobre el mismo uso de este recurso. Cuando hablábamos de la investigación basada en las artes,
y de la investigación-acción participante, usualmente tiene esa cualidad que la persona como investigador tiene que estar instalado y desde una lógica incluso más eh, basada justamente en cómo se implementa el diseño, en que tú no tomes más protagonismo que la comunidad que estás mediando y que sea la comunidad la que tome de manera más autónoma el poder sobre esa propia acción, o sea, apodere y se empodere de ese mismo elemento. Pero esto no deja de lado, me parece una crítica súper clara que habría que hacer, que hay procesos de acción de esa naturaleza y que han implicado artes que a veces son como justamente eso, romantización de escenarios de la pobreza, por ejemplo, que simplemente son elementos decorativos. Alguien alguna vez, no recuerdo exactamente cómo se llama, hizo una crítica al respecto de eso, ¿no? Como a veces esto de ir a pintar un barrio con colores muy brillantes, eso no implica una reparación sistemática profunda del tejido social. Entonces, ¿cuándo eso ocurre? Cuando se pierde la frontera y se instalan intereses más bien de terceros ajenos a esa comunidad. Yo diría que ese es una buena medida, pero no la única, y es una pregunta harto más compleja que aquello, diría yo. Esa sería un poco una respuesta parcial al respecto de la pregunta que me hiciste. Muchas gracias. Ah, ya, ahora Nayeli ML. Le voy a darle un pase para que reactives el audio. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, una felicitación por la ponencia. De verdad, muy interesante el tema con el que se abarca. En lo personal, soy docente de nivel secundaria. En este aspecto, quizás mi duda es de qué manera se pueden crear grupos de arte en el nivel secundario, valga la redundancia, que no solo logre ser un apoyo a los adolescentes, sino que también se logre dar un impacto a la sociedad o el medio en el que ellos se pueden desenvolver familiar, en el contexto en general. ¿Cómo podría ser ese seguimiento y de qué manera se podría lograr todo esto? Mm, sin yo ser experto en el asunto, pero me suscribo en la lógica más bien de cómo dialogan como un poco este mismo elemento de los actores sociales de familia, escuela y comunidad. Como en esa primera triada hay una construcción de relación donde usualmente las instituciones buscan hacer proyectos de extensión y te planteas una pregunta y una intención además que me parece profundamente responsable. Entonces, felicitarte por eso porque y, y si fuese de otra forma, está instalado en lo que a veces los límites de lo que la posibilidad presenta. Hay profesores que se mantienen solo en lo que ocurre en el salón porque no hay recursos para ir más allá de ello. Entonces, ¿cómo generar un espacio de impacto? Yo diría que podemos empezar un poco a la inversa, tratar de entender a este colectivo de estudiantes y comprender cuáles son los lenguajes con los que se desarrollan y qué lenguajes están vigentes y de qué manera se aproximan a ellos, en todo orden. Suele pasar que uno desde fuera puede estar ajeno a lo que esta cultura o este colectivo en particular puede tener como incidencia, pero si partimos de lo que ya les es propio o de lo que les es más resonante, pudiera ser que de ahí podemos armar cosas antes que proponerles cosas exógenas, ¿no? O que uno venga a decirles, vamos a hacer este proyecto. Porque a veces como que puede implicar que no se mueve o no conecta mucho la perspectiva al respecto. Por poner un ejemplo tal vez un poco simple de mi parte, pero coyuntural al caso de las redes sociales, en las últimas 48 horas hubo un boom de los terians, ¿no? Esta lógica de personas que se visten de animales y que yo no entiendo hasta o sea, lo entiendo, pero no he entrado en el detalle del influjo de aquello. Y yo he pasado por distintas posturas, desde una postura más clínica que me acompaña en mi lógica formativa, que esto está en la lógica de un trastorno mental, hasta las perspectivas más contextuales de esto, tiene una experiencia identitaria, qué sé yo. Pero yo no estoy adentro de ello y por tanto yo no entiendo qué ocurre ahí y si yo tratara de intervenir algo así, tengo que entrar ahí. No digo me volvería terian, pero digo que tendría que acercarme mucho para tratar de saber qué se trata. Entonces yo te sugeriría, en el conocimiento que sin duda como docente tienes, poderse aproximar. A veces pasa que uno se aproxima y uno siente que no encuentra mucho, ¿no? Que uno dice, pero esto es como que no les gusta nada o aquí no hay mucho de donde tomarse y entonces es un buen caldo de cultivo para impulsar intereses o impulsar aproximaciones, tanto en recuperaciones históricas de elementos de expresiones de cultura, propiamente
de la cultura local, de narrativas expresivas y artísticas en distintos órdenes, o para la producción futura de conocimiento y herramientas. Una última cosa, la inteligencia artificial, insisto, tiene esa cualidad, tiene la cualidad de producir imágenes en todo orden y puede hacerse un proyecto cercano al uso de tecnología, dado que entendemos que los niños, niñas y adolescentes a lo mejor debieran esperar a ciertas edades más seguras para usar tecnología, pero eso dice el papel. En la práctica posiblemente te encontrarás con niños de 10 años con celulares mejores que el tuyo como docente. A mí me ha pasado, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo uso esta herramienta que ya tienen en las manos? ¿Cómo hacemos que esta herramienta se vuelva saludable? Es una muy buena pregunta, pero al menos me puedo aproximar de esa forma a ello. Si quieres, me escribes y conversamos más en detalle, más cosas. Insisto, no soy experto, pero podemos juntos pensar cosas. Bien. ¿Sigues por ahí? Sí, ahí estás. Ya, muchas gracias. Me queda unos minutos para la última pregunta, que sería de Rodrigo, aunque hay muchas preguntas en el chat. Rodrigo, cuéntanos. Rodrigo, ya creo que no, no puede hablar. Ya, vamos con Valeria León. Hola, buenas tardes. Saludos desde Chile, desde Santiago. Quería hacer una consulta. Bueno, primero muchas gracias por la charla, estuvo súper buena y todas las referencias que nos diste. Quería preguntarte, Gabriel, sobre cuándo o cómo podemos diferenciar un proceso de mediación artística y cuándo se convierte en un proceso de arte terapia. Porque muchas veces me ha pasado que he realizado talleres y he facilitado instancias creativas, artísticas, sin saber que a lo mejor estaba haciendo arte terapia y ahora me doy cuenta por todas las características que nos diste que probablemente era arte terapia, pero me imagino que hay que intencionarlo, ¿no? Como que hay que hacer algo Ujú. más significativo que solo ocurra. Esa es mi pregunta. Perfecto. El arteterapia tiene, por definición, en la lógica de la disciplina, la necesidad que existan tres agentes concretos. Un arteterapeuta, y que es una persona que tiene un proceso de formación y comprensión del uso del lenguaje artístico y también de recursos terapéuticos. Un usuario, y dejémoslo por lo pronto ahí, ese usuario puede ser a veces entendido como un paciente, un participante, hay una serie de palabras que pueden definirlo aquello, pero la persona que consulta, un consultante, un usuario. Y tercero, una obra que se origina en contexto a un proceso creativo muy sólido y que se usa ese contexto creativo para entender lo que ocurre desde el lugar de esa relación. En eso se configura el concepto que se entiende como triángulo arte terapéutico, es decir, usuario, arte terapeuta y obra, y el diálogo entre esas tres dimensiones de manera dinámica y constante, donde ninguno es más protagonista que el otro, es lo que entendemos como arte terapia. Cuando un terapeuta usa arte, pero el arte es como un poco un acompañamiento y no el foco de la relación, a eso se le llamaría más bien arte en terapia. Uno utiliza recursos artísticos que ocurren desde ese lugar. Facilitar procesos donde la expresión artística se faculta sin ninguna demanda particular, donde incluso se domina técnica artística, estamos hablando de un proceso de mediación. Y la mediación artística, más desde el mundo de las artes, implica poder impulsar que una persona se relacione con el mundo del arte, pueda aproximarse y comprenderla y tener una vivencia más directa, pero con conocimiento más informado y suficiente sobre esa misma naturaleza. Pero la arteterapia requiere eso, la presencia del arte, del triángulo arte terapéutico para ser entendido de esa forma. Esa es como un poco la definición más express de aquello, por decirlo de alguna forma. Bien, Valeria, muchas gracias. Y antes de partir, de darle la palabra a Ruth, un poco un vistazo a las preguntas. Vale, Varela decía aquí,
¿Qué opino sobre que la arteterapia no suele ser vista de manera seria de parte de la psicología? Opino que depende de la latitud en el mundo donde nos encontremos, porque hay lugares en el mundo donde es un asunto muy serio, tan serio como estudios a nivel de doctorado, y no digo que con eso signifique nada, significa que hay gente que se lo toma muy en serio. Entiendo que dialogamos en el contexto latinoamericano. Yo también he estado en lugares como arteterapeuta donde la gente asume que nosotros hacemos, no sé, magia. Y cuando digo magia no lo uso de forma peyorativa, porque a veces la gente cree que la magia es mala, ¿no? Sí, yo creo que hay que hacerla responsablemente, pero entiendo tu inquietud y entiendo cómo la psicología está tratando también de crear lazos y también la responsabilidad inversa del arte terapia para acercarse a ese lugar. Nos dicen por aquí, justamente, el arte terapia puede ayudar a cualquier tema mental. Respuesta rápida, sí, con ciertos cuidados, pero la respuesta rápida. Eh, Nos cuentan sobre experiencias artísticas en función de circunstancias. El arte es una semilla. En el enfoque familiar, ¿de qué forma es posible lograr que la arte terapia ayude a un núcleo familiar, entendiéndolo como un núcleo en el que todos son agentes de arte y sujetos activos de arte como expresión simbólica? Pero hay intervenciones de reparación muy interesantes. Así que eso, quería agradecerles nuevamente su participación, su presencia, sus preguntas que son profundamente significativas al respecto. Y estamos en contacto. Cualquier cosa que necesiten, dialogamos. Yo me demoro en responder, pero siempre llego. Así que les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, docente. Igualmente le voy a dejar en el chat los links para que vayan a ver el curso. Ya que como tiene muchas preguntas, fueron hartas preguntas por el chat, pueden hacerla en el curso. Yo estoy segura que el docente la va a responder allí. Bueno, muchas Cuídense, gracias, docente. cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.